Soy Marlon Castillo, vengo de Perú y voy a contar un poco la experiencia que tenemos con relación a los medios de comunicación, sobre todo durante el proceso de vacunación para las personas viviendo con VIH. Hace años me preguntaba un colega periodista si uno podía ser periodista y a la vez activista. Y preguntaba sobre el conflicto ético que podría tener el hecho de ser periodista y a la vez abogar por una causa. Y lo que yo decía es que se pueden hacer ambas cosas, que mientras le demos voz a las personas que no tengan voz o a las personas que su voz no sea tan escuchada o que no tengan posibilidades de ir a algún medio de comunicación, es lo importante. Y que además la información que podamos desarrollar, el contenido, sea completamente objetivo, todo tiene validez. Bien, somos Conexión Vida, un medio de comunicación comunitario especializado en temas de salud y VIH, que ya hace 7 años estamos formados y fuimos creados básicamente por la institución SIDA Vida desde Perú, que vio como una alternativa el hecho de tener nuestro propio medio de comunicación, porque los medios de comunicación no eran accesibles, la información que daban eran completamente sensacionalista y teníamos que llevar casos extremadamente terribles como para que aparezcan en las pantallas de televisión o en los diarios o en las radios. Entonces, la posibilidad de la tecnología, el avance del Internet nos permitía tener un propio medio de comunicación. Y eso fue lo que hicimos. Desarrollamos toda una estrategia de formar nuestra radio online para tener un espacio para poder comunicar. Bueno, tenemos noticias vía web, portal informativo, tenemos un aplicativo, tenemos las transmisiones vía redes sociales, tenemos comunicación con los usuarios o con nuestro público objetivo vía WhatsApp y Telegram. ¿Por qué es que tenemos esta comunicación más directa por Telegram, por ejemplo? En Telegram hemos tenido o tenemos una red de contactos debido a que muchas personas, por el estigma y discriminación que sufren, personas clave y personas viviendo con VIH, no le dan ni siquiera un me gusta a las publicaciones que tenemos en Facebook. Entonces, les permitimos ingresar a un sistema donde le enviamos información por esta vía, ¿no? Hemos hecho un trinomio, digámoslo así, ¿no? Conexión Vida es el medio de comunicación, pero además funcionamos con fuentes de información. Fuentes de información que provienen desde la comunidad, ¿no? SIDA Vida, que es la organización a la que pertenezco, pero además GIVAR, que es el colectivo en el cual también coordino, que tiene más o menos 12 años de trabajo y que hace vigilancia social, no solamente en el abastecimiento de medicamentos para el VIH, también durante el proceso de la pandemia por COVID-19 hizo un trabajo de monitoreo en el proceso de vacunación, estigma y discriminación, y además ahora mismo está trabajando el tema de los presupuestos en VIH. Bueno, la propuesta que tiene Conexión Vida es no entrar al sensacionalismo de los casos, ¿no? Abordar la desinformación con noticias propositivas, ¿no? Tener una mirada no de victimización o revictimización de los casos que se presentan y contar historias desde un ángulo distinto al que por lo general se cuenta. Apunta a generar contenido sobre temas de salud y VIH con un enfoque ciudadano, una mirada de derechos humanos, ponerle un rostro humano a la noticia. Bueno, la cobertura más allá del drama, porque lo que se necesitaba durante la pandemia por COVID-19 era informar a la comunidad y sobre todo a las personas viviendo con VIH y poblaciones clave respecto al proceso de vacunación, respecto a sus vulnerabilidades en salud y generamos un portal de VIH COVID-19 que ayudó bastante a resolver algunas dudas con preguntas y respuestas, ¿no? Dar visibilidad al tema de la salud resguardando la confidencialidad. En la mayoría de los medios de comunicación a veces prometen guardar confidencialidad, pero finalmente nos ha tocado hace como 10 años
un caso de una persona que no autorizó presentarse con rostro abierto y supuestamente le iban a poner mosaico. ¿Qué pasó? El medio de comunicación se olvidó de poner el mosaico y lo presentó tal cual. Finalmente fue discriminado, fue echado de su zona, del lugar donde vivía, y le ocasionó un problema grave. Entonces resguardamos mucho la confidencialidad de cada uno de los casos y además decimos que el caso sirve. Sí, hay muchos casos que nos sirven, nos impactan, pero de nada va a servir si es que no lo contextualizamos, si no lo englobamos en lo que realmente está pasando, si no solamente caemos en el sensacionalismo común. Enfoques propositivos y esperanzadores. Bueno, esta es la cobertura que tuvimos durante el tema del COVID-19, igual como le dijo Javier, noticias falsas que hemos tratado de generar este cambio para que las personas accedan a información relevante y con fuentes confiables. No somos unos grandes expertos en temas de ciencia, pero hemos tratado de generar filtros, por ejemplo, a investigaciones y noticias que se presentaban en el cual de manera a veces adrede que se colocaba información básicamente publicitaria, ¿no? Para decir que una vacuna era mejor que otra, ¿no? Conexión Vida como fuente de denuncias. Giseli creo que lo dijo durante durante un comentario que hizo. ¿Cómo fue el proceso de vacunación de las personas con VIH en el Perú? Al inicio, el Ministerio de Salud sacó una resolución que impedía que las personas con VIH con cáncer fueran vacunadas por COVID-19, aplicando a una supuesta vulnerabilidad. Conexión Vida fue uno de los primeros medios que publicó la información, puso en vista de todas las redes sociales el caso que se estaba presentando y cómo esto se contraponía a lo que decía la Organización Mundial de la Salud y a ONUCIDA. Y esto generó toda una incidencia para cambiar esta norma. Además, tuvimos casos, por ejemplo, como la distribución de las vacunas que se dieron, por ejemplo, en la zona de la selva de nuestro país, iban dirigidas a un público, en este caso, no viviendo con VIH, pero como estas vacunas luego fueron tomadas por autoridades de salud y enviadas para que se vacunen otros, generando, digamos, una desigualdad, ¿no? Porque estaban las personas con VIH vistas como prioritarias y finalmente les dieron la vacuna al personal de un municipio y nosotros también lo denunciamos. Por ejemplo, esta otra donde también se evidenció los casos de credo o de fe que impedían el hecho de que las personas viviendo con VIH accedan a la vacuna. Estas personas no solamente decía que la vacuna les estaban inyectando un chip o que se les ponía un problema, se les podía generar un problema mayor, ¿no? Sino que además estos pastores evangélicos decían que curaban el VIH. Y esta información fue caja de resonancia para que otros medios de comunicación intervengan no solamente a esta iglesia evangélica, sino también los sectores o los directores de salud y de VIH de esta localidad en Lambayeque, al norte del Perú, pudieran intervenir. Entonces, tenemos un enfoque comunitario. Para nosotros es crucial mantener el tema de la salud durante todo el año, digamos. No hay, solamente es que hablamos el 1 de diciembre, no. Todos los días en los programas que tratamos hablamos sobre el tema del VIH. La inclusión positiva del tema y población afectada en la agenda mediática, ¿no? Sin duda, Conexión Vida no es un medio comercial, pero igual tiene llegada y algunas de las notas que publica tienen gran relevancia que son acogidas por los medios comerciales que replican la información. Quebrar estereotipos, historias de vida con ángulos nuevos y diálogos también, que es importante, ¿no? Y uso cuidado del lenguaje y el humor. Somos muy críticos porque los medios de comunicación siguen confundiendo VIH con SIDA, siguen confundiendo contagio de transmisión, siguen confundiendo muchas cosas que en realidad no ayudan a
a eliminar el estigma y la discriminación. Y confunden, desinforman. La desinformación mata, como ya lo dijo Javier, ¿no? Y la información falsa también. Vamos a ver un poquito lo que hace Gibar, porque les dije al inicio de que Conexión Vida tenía como fuente primaria las comunidades, y en una de ellas es Gibar. No sé si se puede poner este video. A ver. Vamos a ver si se puede poner. Dura 30 segundos. Creo que no. Bueno, pasamos. Bueno, Gibar es un soporte importante para Conexión Vida en el tema de la vigilancia social que ha realizado, ¿no? Porque si bien Gibar sistematiza la información de las quejas y denuncias que recibe de los ciudadanos viviendo con VIH, en la práctica Conexión Vida lo que hace es detallar algunos casos, igual también lo hace Corresponsales Clave, desarrollar algunos casos y contar las historias que hay detrás. Por ejemplo, en Gibar lo que se hizo fue un informe anual en el que se detallaban las quejas y consultas de personas viviendo con VIH durante el 2021, pero que además tenía un reporte en especial sobre casos de vacuna. Nos dimos cuenta que habían 63, sí. Muy bien. Hubieron 63 personas viviendo con VIH nómina del padrón para ser vacunadas. En nuestro país ya lo contaron, ¿no? Las personas con VIH fueron vacunados en sus mismos lugares donde recibía su tratamiento antirretroviral, entre comillas, para proteger su confidencialidad. Pero el problema fue que cuando iban a los hospitales, al seguridad tenían que decirle que tenían que pasar porque tenían VIH y tenían que vacunarse. Y luego hubieron 4 personas que denunciaron también problemas para acceder a los vivían en una zona que no era su hospital, entonces para ir hasta su zona a vacunarse no podían hacerlo. Otras 3 personas denunciaron discriminación y maltrato durante el proceso de vacunación del mismo personal de salud. 2 personas dijeron de que no habían encontrado las vacunas disponibles y una de ellas denunció un caso que se vio comúnmente en nuestro país. Los casos de corrupción por los procesos de vacunación fueron graves en nuestro país y le llamaron Vacunagate. El Vacunagate resumía que no solamente el presidente de la República se vacunó con vacunas donadas por Sinopharm, sino también la ministra de Salud y otras personas más, incluso involucradas a la investigación del proceso. Y eso hizo de que muchas personas se vacunaran antes de tiempo. En el caso de esta persona viviendo con VIH que denunció suplantación de la vacuna, es decir, él fue a su centro de vacunación y le dijeron, pero tú ya estás vacunado. Se figuraba como vacunado en otro espacio fuera de Lima y lo retuvieron casi por 6 horas en el centro de salud, en el hospital, y tuvo que venir la policía y hacer un acta y todo lo demás para poder decir de que esta persona sí realmente era que portaba el documento de identidad y que no había sido vacunado. Este caso fue enviado a la Defensoría del Pueblo y no sabemos aún si es que se resolvió. También el soporte de Gibar en cuanto a las denuncias en sí se logró destacar en que su sistema de salud eran los más quejados. En este caso fue el Ministerio de Salud, luego su salud, que es la Seguridad Social, y la policía, que no hubieron casos. ONGs que entregan tratamiento antirretroviral, que también formaban parte del proceso de vacunación, también fueron bastante quejados. Y el problema mayor fue allí porque no tenían toda la logística para generar la vacunación. Si yo como ONG puedo atender a 15 personas por día, era imposible atender a 300 personas por un día para un proceso de vacunación. Los espacios no eran los adecuados. Todo eso se denunció. Y bueno,
Hemos puesto en realidad Conexión Vida y este medio de comunicación, junto con las quejas y denuncias que se presentaron, hemos puesto en relevancia la situación que se ha vivido en el país y han tenido un rebote importante. La reflexión aquí sería que todas las organizaciones que formamos o tenemos iniciativas de activismo, necesitamos tener un componente comunicacional, pero no solamente un componente que tenga que ver con alguna campaña, sino formar nuestros propios medios de comunicación. Creo que ahí apuntamos y no es, digamos, tan difícil contando con la tecnología y todo lo demás, sino que también ahora forman espacios de formación, ¿no? Por ejemplo, en Conexión Vida tenemos 6 o 7 voluntarios egresados de las universidades o en los últimos ciclos de comunicaciones, que los vamos capacitando, informando de cómo se debe informar respecto al tema del VIH. Cuáles, y logran ser especialistas, digamos, en el tema, porque eso es lo que hace falta también, ¿no? Los periodistas somos de todo, hacemos de todo, pero muy poco nos especializamos. Y especializarnos en temas de salud es crucial, sobre todo en casos como lo que hemos vivido, ¿no? Pandemia de COVID, pandemia de VIH, en donde si no informas correctamente, si además prestas atención a esta información que proviene de algunos especialistas o gente que está ligada a los laboratorios, la información no va a ser tan objetiva. Y eso apuntamos. Muchas gracias, espero que les haya gustado y cualquier consulta estoy para escucharlos.